Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a una de nuestras nuevas capacitaciones. Gracias a todos porque semana a semana están pendientes de cada una de las capacitaciones que brindamos. Soy Gaby Barreiros, parte del equipo de marketing de Dinka y como siempre estoy junto a ustedes para que vayamos aprendiendo juntos más temas de este maravilloso mundo de la madera. Gracias una vez más por conectarse, veo que están desde Quito, desde Guayaquil, veo también que se conectan desde Cuenca, desde Salinas, desde Manta, desde Durán. Muchas gracias a todos por estar aquí. En esta tarde les voy a comentar cómo funciona la dinámica de la capacitación mientras se siguen uniendo más personas para presenciar este webinar. Para algunos capaz ya es familiar la dinámica de esta capacitación, pero para las personas que nos visitan por primera vez les voy a comentar cómo funciona. Nosotros estamos transmitiendo a través de Facebook en vivo. Les acabo de dejar también un comentario a las personas que nos están viendo desde allí con el link de Zoom para que puedan unirse a través de esta plataforma y podamos tener una capacitación más dinámica entre ustedes y nosotros para que nos puedan dejar sus preguntas, sus comentarios, sus experiencias también si desean, pero a través de esta plataforma. Para las personas que ya están unidas a través de Zoom, van a encontrar en sus pantallas iconos similares a lo que ven en este momento, que son preguntas y respuestas o chatear después de la capacitación, de la presentación que nos va a mostrar nuestro panelista. Pueden ustedes dejarnos sus inquietudes o sus dudas respecto al tema y al finalizar la presentación vamos a tener un espacio dedicado para responder estas preguntas y para que conversemos más entre ustedes y nosotros. Continuemos, por favor. También para aquellas personas que se conectan a través de Zoom, van a recibir un certificado digital avalado por la persona que nos va a capacitar el día de hoy. Para ello, ustedes al finalizar este webinar, al momento en el que ya se cierra la plataforma, a ustedes les va a aparecer una opción que dice ir a formulario. En esta opción ustedes tienen que darle clic y se les va a desplegar un formulario en donde deben colocar su nombre y su apellido tal y como quieren que aparezca su certificado, así como el ejemplo que ven ustedes en sus pantallas, y también deberán colocar su correo electrónico. Por favor, procuren que el correo esté bien escrito, que no tenga ni una coma, ningún espacio, ninguna letra de más, para que el sistema pueda reconocerlo y pueda enviar automáticamente a ese correo que ustedes escriban sus certificados. También deberán responder algunas preguntas de sugerencias, de qué temas les gustaría que presentemos en las capacitaciones, entre otras tantas, y cuando ustedes terminen, van a aplastar en enviar y unos minutitos después ya van a tener en sus certificados, en sus correos sus certificados. Para aquellas personas que tal vez por haber razón no se les despliega este formulario, el día de mañana, más o menos a esta misma hora, les va a llegar a sus correos un recordatorio desde la plataforma Zoom con el link del formulario para que ustedes también lo puedan llenar y puedan conseguir sus certificados. Continuemos, por favor. También les comento a todos mis queridos amigos que pueden utilizar nuestro optimizador de corte online totalmente gratis y disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Este está disponible en nuestra página edinca.com.es para que puedan utilizarlo en el momento que ustedes deseen. Continuemos, por favor. Y para mí es un gusto presentar a nuestra panelista. Ella nos acompaña por primera vez. Ella es Beatriz Gutiérrez, es la líder de Servicio y Desarrollo Técnico de P8. Ella es ingeniera química, magíster en materiales de ingeniería con experiencias en diferentes procesos productivos que incluyen adhesivos en segmentos como madera, construcción, calzado y textil. Ella nos va a contar más de este producto y las recomendaciones de uso y las maravillas de cosas que podemos hacer con estos productos para que ustedes puedan aplicarlos a sus proyectos. Yo los dejo con Beatriz, bienvenida, y ya regreso al finalizar a la sección de preguntas. Muchas gracias, Gaby. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros como Pegaucho estarlos acompañando en esta tarde. La idea es que podamos charlar un ratico sobre la aplicación y los tipos de adhesivos que tenemos para los diferentes usos. Entonces, los invito a que comencemos con esta charla. Eh, la idea es que comencemos viendo algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a entender después cómo hacer la elección de un adhesivo para determinado proyecto.
según las exigencias y según las condiciones que necesitemos. Entonces, inicialmente, un adhesivo, la adhesión se entiende como la unión entre un adhesivo y un sustrato. Básicamente, cuando pasa el tiempo y ya el producto, el adhesivo llega a su tiempo de curado, ya ha desarrollado su máxima capacidad, entonces se genera una adhesión. Es importante entender otro concepto que se llama la cohesión. La cohesión es básicamente las fuerzas internas que mantienen unido el adhesivo, de tal forma que cuando yo voy a pegar dos superficies, las fuerzas que yo haga externamente después en esas superficies no sean capaces de romper el adhesivo. Porque es importante tener, digamos, estos conceptos en cuenta, porque así vamos a entender muchas de las fallas que a veces se nos presentan en los trabajos o proyectos que hacemos y que de pronto decimos, bueno, ¿por qué me falló ese adhesivo? Los invito a que veamos las imágenes que tenemos aquí para entender primero los tipos de fallas que tenemos y posteriormente poder relacionar esto con la elección adecuada de un adhesivo según la aplicación. Entonces, la primera falla que podemos tener es la falla de tipo cohesivo en el adhesivo. Vemos que la parte roja es el adhesivo, hay una parte que se queda en una superficie y la otra en la otra superficie, es decir, que hubo una separación del adhesivo. Ahí hubo una fuerza, una falla cohesiva en esas fuerzas que mantienen el adhesivo unido. ¿Qué pudo haber pasado, por ejemplo, en ese caso? Tal vez el adhesivo que elegimos no tenía el suficiente contenido en sólidos, por lo tanto el desempeño no era el necesario para las fuerzas a las que iba a ser sometido el producto final. Entonces, digamos, ahí ocurriría una mala elección del adhesivo. Podemos tener también otro tipo de falla, que es la falla adhesiva. Si observamos esta imagen, el adhesivo se queda solamente en una superficie y la otra, como vemos, está totalmente limpia. ¿Qué pudo haber sucedido ahí? Por ejemplo, que en muchos casos el adhesivo que yo elegí no es muy compatible con con la otra superficie con la que yo quería hacer la unión. Entonces, en ese caso también es una mala elección del adhesivo. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un pegante para el proyecto que requerimos. Y finalmente tenemos, digamos, la falla como deseable, que es cuando el adhesivo mantiene unidas las dos superficies y la falla se presenta en alguno de los sustratos, que ese sería, digamos, en el segmento de madera como un panorama muy ideal. Muy bien. Para poder entender bien cómo funcionan los adhesivos, cómo están relacionadas las características o las propiedades fisicoquímicas con su desempeño, entonces vamos a hacer un repaso corto por todo lo que son las características de los adhesivos. Tenemos básicamente 8 características que les proponemos. Vamos a entrar a ver cada una de ellas para luego ya hacer una relación de manera práctica con nuestro portafolio. Hablemos primero de la viscosidad. Bueno, esta es una característica muy importante y que determina o marca la forma como yo voy a aplicar finalmente el adhesivo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que, por ejemplo, en el caso de los policloroprenos, como tipo el XL497, una viscosidad alta puede comenzar a partir de los 1500, 1700, incluso hay algunos que llegan a los 2000, 3000, que superan incluso los 3000. Ese sería un adhesivo según su viscosidad para aplicación manual. La viscosidad no es otra cosa, es aquella propiedad que se mide, es como la forma en la que fluye el pegante, hablando específicamente de los pegantes ahora. Ahora, si yo voy a hacer, por ejemplo, una aplicación de un adhesivo de forma sprayable, entonces yo ya necesitaría una viscosidad mucho más baja. Estamos hablando entonces de viscosidades de 150, de 200 centipoises, una diferencia muy grande y que finalmente marca la forma como yo voy a aplicar el adhesivo. Hay una pregunta que siempre hacen las personas en relación a esta característica y es que a veces tenemos como concepción que un producto, un adhesivo que es muy viscoso, entonces aplica mal. Pero tenemos que tener en cuenta que hay una ciencia que se llama la reología, que estudia las deformaciones de los fluidos. ¿Qué queremos decir con eso? Que dependiendo del tipo de fluido que yo tenga, cuando le hacemos un esfuerzo, ya sea con un rodillo, con una espátula, para poder hacer la aplicación,
Entonces, hay productos que son muy viscosos, pero se dejan aplicar de manera muy sencilla. ¿Eso por qué? Por el comportamiento reológico del producto. Entonces, la viscosidad nos dice cómo fluye ese producto, pero no necesariamente es un indicador de que si es muy viscoso vaya a aplicar mal. ¿Por qué? Por las propiedades reológicas. Bien, ahí en la viscosidad. Ahora vamos a pasar al contenido de sólidos. Esta es una propiedad muy importante y prácticamente es directamente proporcional al desempeño del adhesivo. Hablemos de los policloroprenos primero, tipo el XL497 o el cemento León, que los vamos a ver más adelante. Entonces hablamos que en los productos base solvente tenemos unos contenidos en sólido que muy alto, puede ser incluso 24 o 25%. Y si comparamos un adhesivo, por ejemplo, de 16% de sólidos con uno de 22, el que va a tener mejor desempeño obviamente va a ser el de 22%. Digamos que eso hablando de los adhesivos que son base solvente. Hablemos de los PBAs, que son otra química, otro tipo de adhesivo base agua. Si hablamos, por ejemplo, de los PBAs, un contenido alto en sólidos, es una cosa que supera el 40%, 40%, 45, 50, incluso para algunas aplicaciones hay PBAs que superan el 60% de sólidos. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos un mayor contenido de materia seca, es decir, que el secado de ese producto va a ser más rápido porque tengo que eliminar menos agua. Entonces, digamos que el contenido de sólidos determina en gran medida el desempeño del producto y dependiendo como del solvente del que yo esté hablando, si es base agua o solvente orgánico, voy a tener un comportamiento determinado en el tiempo de secado. Bueno, vamos a hablar ahora de la fuerza de adhesión. Obviamente, esta es una de las propiedades más importantes. Eh, Vemos esta gráfica que nos muestra la fuerza en prácticamente todos los adhesivos. Siempre es una cosa que se va desarrollando en el tiempo. Entonces, después de que hacemos la aplicación y hacemos el pegue, eh, digamos que se puede hacer una evaluación de una fuerza inicial, pero esa fuerza va incrementando a medida que el tiempo pasa. Y llegamos finalmente a un tiempo que nosotros hemos determinado más o menos en 72 horas para la gran mayoría de los adhesivos, en el que ya el adhesivo desarrolló toda la fuerza y entregó como toda la capacidad que tenía y ahí ya se pueden hacer pruebas de fuerza de adhesión porque ahí ya el adhesivo digamos que dio lo máximo que tenía. Entonces, esta propiedad es algo que se va desarrollando en el tiempo. Ahora hablemos de la aplicabilidad. Digamos que es una propiedad súper importante, no solo que el adhesivo tenga alto contenido en sólidos, que se seque rápido, pero la aplicabilidad es supremamente importante, está muy relacionada con la productividad. Entonces, digamos, el hecho de que el adhesivo se deje esparcir fácil o que, por ejemplo, si es sprayado, podamos hacer fácil el ajuste de las herramientas, nos ahorra tiempo, nos ayuda a aplicar capas más homogéneas, nos ayuda en el rendimiento. Entonces es una propiedad supremamente importante. Hablemos ahora del TAC. Me gusta mucho enfatizar en esta característica porque a veces también traemos muchos mitos. Pensamos que un producto, un adhesivo que sea muy tactoso, pega mucho o tiene una gran capacidad para adherir, pero en realidad no. Si nosotros pensamos, no sé, por ejemplo, en las etiquetas que son autoadhesivas, no sé si de pronto han tenido el caso que se puede pegar y despegar, uno nota que el adhesivo que allí viene es muy tactoso, pero que sin embargo puede despegarlo y despegarlo fácilmente. Entonces, digamos que la tactosidad o la pegajosidad no es una medida de la capacidad o desempeño del adhesivo. O sea, no porque sea muy tactoso quiere decir que pegue mucho. Simplemente esto es una característica que en algunos casos para fuerzas iniciales o agarre inicial ayuda un poquito por la pegajosidad, pero que no está directamente relacionado con la fuerza de adhesión. Bien, ahora hablemos de tiempo abierto, que es una propiedad supremamente importante y que varía también según el adhesivo. Si hablamos de los policloroprenos, como tipo el cemento pegaucho, perdón, el león
o si hablamos del XL497, que son policloroprenos, entonces, ¿cómo se entendería ahí el tiempo abierto? Entonces, el tiempo abierto es el tiempo máximo que yo tengo para realizar el pegue después de que yo aplico. Hay como dos tiempos que es importante entender. Uno, digamos, es el tiempo de secado que siempre recomendamos, que depende obviamente de las condiciones ambientales, qué humedad tengo, qué temperatura tengo, pero después de que se va el solvente, después de que hay ese secado, entonces sigue el tiempo que se llama tiempo abierto. Después de que se seca, yo tengo el adhesivo, me ofrece la capacidad de pegarlo aún después de que ya el solvente se fue. Y una vez que se supera ese tiempo abierto, ya aunque yo le haga presión, aunque utilice medios mecánicos, las superficies ya no me pegan porque el tiempo abierto es el límite para el pegue. Bien, ahora la densidad, que es otra propiedad obviamente que nos ayuda en el cambio de las dimensiones, para pasar pues como las unidades, si quiero conocer galones, mililitros, entonces es una propiedad muy interesante en esa parte para conocer como la volumetría de los productos. Y finalmente, el tiempo de curado, que es fundamental, sobre todo cuando ya vamos a hacer como evaluación del proyecto que hicimos. El tiempo de curado es el tiempo que transcurrió y que llegó a su fin, en el que el adhesivo pudo desarrollar toda su capacidad y ya se dio todo el entrecruzamiento y toda la reacción que se debía dar por parte del adhesivo para desarrollar la máxima fuerza. Estamos calculando el tiempo de curado después de, a partir de las 72 horas, es cuando siempre le decimos al cliente, después de allí podemos hacer, digamos, todas las pruebas mecánicas que se deseen para poder evaluar el proyecto. Muy bien, ahora vamos a mirar con esta última propiedad con la que terminamos para ahondar un poquito y aclarar también un poquito. El curado de los adhesivos depende mucho de la química. Entonces, en los adhesivos tenemos una química muy amplia. Vamos a ver solamente aquí algo simple. Existen los adhesivos como por ejemplo los poliuretanos reactivos que curan con la humedad del ambiente. Entonces, a medida que van tomando la humedad que está en el ambiente, se va presentando esa reacción química y finalmente el producto llega a su curado. Luego vemos la parte, por ejemplo, los que curan con evaporación. En ese caso podemos pensar en los adhesivos que son base agua, como por ejemplo los PVA, y también podemos pensar en los policloroprenos que están en solventes orgánicos. Una vez que se evapora el solvente, entonces ahí comienza a darse el curado. También podemos mirar que esto se presenta en adhesivos epóxicos que generalmente vienen en dos componentes o también en algunos otros como los hot melts, que ya el sistema de curado dependería más de la temperatura. Entonces, dependiendo de la química que yo tenga, voy a tener un proceso de curado determinado. Bueno, en la química de los adhesivos es bastante amplia. Aquí solamente mencionamos algunos. Vamos a hablar hoy específicamente de tres. Nos vamos a centrar en los policloroprenos base solvente, en los cauchos sintéticos o como se conocen SBC, que viene por sus siglas en inglés de copolímero de estireno butadieno. Y vamos a tocar también el tema de los PBAs para tener en cuenta de pronto algunas generalidades que nos ayudarán en la elección del PBA adecuado según lo que tengamos. Bien, vamos a empezar entonces con esta pregunta. Esta pregunta dice, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de elegir un adhesivo? Bueno, es muy importante primero preguntarse, ¿de qué exigencia es mi proyecto? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, si de pronto voy a requerir resistencias altas a la temperatura o requiero altas fuerzas de adhesión, porque, no sé, el producto final va a ser sometido de pronto a algunas fuerzas estructurales. Entonces, siempre es importante tener en cuenta el nivel de exigencia del que estamos hablando. Luego viene una pregunta muy importante. Los sustratos. Bueno, ¿qué sustratos son los que yo quiero adherir? Estoy hablando de, no sé, tableros de PVC, tableros con recubrimientos melamínicos, estoy hablando de MDF, de OSB, de laminados de alta presión. Entonces, tener muy en cuenta cuáles son las superficies que voy a adherir.
fundamental para poder elegir el tipo de adhesivo. Luego el proceso, porque también los procesos son exigentes. Hablamos, por ejemplo, aquí en madera del postformado, muy importante porque requiere una exigencia en temperatura de parte del adhesivo, o si es un enchape, cosas como estas en el proceso. Y finalmente, el producto final. Muy importante saber eh, a qué segmento o a qué está dirigido mi producto final. Por ejemplo, voy a hacer unos laminados, no sé, para algunos muebles que van a estar a la intemperie o que van a estar en zonas que son muy húmedas, que de pronto hay costa, entonces la humedad viene con un contenido salino, o voy a tener de pronto, no sé, contacto con la humedad. Entonces es muy importante saber hacia dónde va dirigido ese producto final, cuáles son las condiciones a las que va a estar expuesto. Muy bien, vamos a comenzar hablando de los policloroprenos. Entonces, ¿cómo se aplican los policloroprenos? Entonces hay como dos formas de aplicarlos. Tenemos primero la forma manual, eh, muy conocida por todos nosotros, digamos muy familiar, donde podemos utilizar diferentes tipos de herramientas. Entonces tenemos brochas, tenemos rodillos, tenemos, no sé, espátulas dentadas, tenemos algunas engomadoras de rodillo también mecánicas. eh, la herramienta es fundamental e influye también en la forma como yo estoy aplicando. No es lo mismo la cantidad que yo pongo con una espátula dentada que a la que pongo, por ejemplo, con un rodillo o con una brocha. En todos los casos, lo que tenemos que tener en cuenta es una aplicación que sea uniforme y que no sea excesiva, o sea, una capa que sea justa para lo que yo necesito pegar y siempre de manera muy uniforme. Por otro lado, tenemos la aplicación en spray, que la verdad se ha vuelto muy popular en los últimos años. Ya vamos a ahondar en esta aplicación, porque nuestra intención también es como poderles dar algunas herramientas en aplicación que nos ahorren tiempo y que nos aporten ventajas. Entonces, vamos a entrar aquí en la aplicación por spray. Bueno, ¿qué recomendaciones tenemos que tener y qué herramientas necesitamos para hacer una aplicación de un policloropreno por spray? Bueno, básicamente necesitamos unas herramientas que son una pistola para poder aplicar. Digamos que hay muchos tipos. Se pueden tener aerógrafos de alta presión, se pueden tener pistolas por gravedad, se pueden tener pistolas por succión. Digamos que todas eh, se pueden usar, son adecuadas. La recomendación para los policloroprenos específicamente sería una boquilla que esté entre 1.5 y 2.5 milímetros, que sería lo ideal, que estemos entre 1.8 y 2. Eh, y también a la hora de la aplicación, lo que recomendamos es que haya una distancia más o menos de 20 centímetros entre la pistola y la superficie a la que yo le voy a aplicar. ¿Qué necesitamos? Que es muy importante para poder generar esta aplicación por spray. Obviamente necesitamos generar una presión neumática que para los policloroprenos recomendamos que esté entre 70 y 80 psi. También algunas veces puedes usar presiones más altas, entre 90 y 120, y para eso necesitamos un equipo que es fundamental, que es el compresor. Mínimamente que sea de 2 caballos, pero preferiblemente que sea de 3. ¿Por qué razón? Porque necesitamos garantizar un flujo volumétrico para que podamos hacer como toda la aplicación de manera continua en un escenario productivo. Eh, bueno, y esta es una aplicación que en la mayoría de los casos, si el sustrato que voy a pegar no es muy poroso, entonces con una sola mano sería suficiente. Digamos que esto es como recomendación. Ahora vamos a mirar qué ventajas tiene, por qué nosotros insistimos a veces tanto en hacerle notar este tipo de aplicación a los clientes. Bueno, tiene muchas ventajas. Se puede aprovechar el total del pegante. Hay un aprovechamiento total de todo lo que pones en el tanque, lo usas directamente, no hay pues como desperdicios. Las capas de producto que se aplican son muy homogéneas. Aquí vamos a poner a funcionar un videíto donde ustedes van a poder ver cómo se aplica, que es casi como si estuvieras pintando. Ahí, por ejemplo, influencia de la aplicabilidad que tiene
el adhesivo es muy importante. Ustedes ven también que es una aplicación que se hace con mucha rapidez. La capa es más bien muy delgada, entonces eso nos aporta en alto rendimiento y nos aporta en rápido secado. Y como es tan puntual, en una aplicación más limpia y más rápida. Entonces, hay muchas ventajas que tiene la aplicación por spray. Creo que se le ha sacado bastante provecho. Adicionalmente, se han hecho pues como algunos cálculos y podríamos estar teniendo un consumo de adhesivo que puede ser un 20% menos de lo que aplicamos, por ejemplo, con las herramientas de uso manual. Bueno, ahora entrando más en las aplicaciones reales que podemos hacer con los policloroprenos, hablemos, por ejemplo, de la fabricación de gabinetes, en todo lo que tiene que ver con enchapes, claro, de tableros aglomerados, ya sea con chapilla o ya sea con fórmica. Digamos que en todos estos enchapes se pueden utilizar los policloroprenos, son totalmente adecuados. También, por ejemplo, en este tipo de laminados que vamos a hacer para algunos productos finales, aquí quiero que empecemos a hacer como un poco la conexión. Por ejemplo, para este tipo de mesas que van a estar a la intemperie, en zonas que son muy húmedas o de altas temperaturas, ¿qué tipo de adhesivo elegiría yo en este caso? ¿Será que me bastará con un adhesivo que simplemente tenga alto contenido en sólidos? Eh, ya enseguida vamos a ver que no. Necesito tener en cuenta muchas características del adhesivo. Aquí, ¿qué estaría exigiendo yo? Resistencias a la temperatura, por ejemplo, si fuera un clima muy caliente, resistencias a la humedad. Y obviamente, por ese ambiente húmedo necesitaría que también tuviera un alto contenido en sólidos para que en ningún momento vayan a haber abombamientos. Entonces hay que elegir muy bien dependiendo de, digamos, del escenario para el que yo esté haciendo mi proyecto. Hablemos ahora, por ejemplo, de esta aplicación, en donde necesito darle curvas con proceso de postformado. Eh, Claro, el laminado de alta presión que yo voy a usar, digamos que es especial, ya se conoce, lo venden especialmente para poder dar este tipo de curvas. Ahora, la pregunta es, ¿será que cualquier tipo de adhesivo me sirve para hacer, por ejemplo, un proceso de postformado? Eh, Necesitaría un adhesivo que tenga que muy buena resistencia a la temperatura, de tal forma que cuando se dé el proceso con presión y calor, el adhesivo esté totalmente capacitado para que no se vaya a despegar el laminado y permanezca perfectamente unido, que el adhesivo no presente problemas, que no comience a degradarse, que no comience a haber falla cohesiva del adhesivo. Entonces, es muy importante que tenga la capacidad. Ahora también, por ejemplo, para laminación de cantos, eh, dependiendo para la laminación que yo esté haciendo, por ejemplo, si son mesas que van para interiores o puertas en interiores, eh, yo elegiría qué producto, uno que tenga, por ejemplo, para interiores, que tenga buena resistencia a la temperatura. eh, Tal vez podría elegir uno de una gama más bajita porque mi proyecto así, digamos, lo permite. Entonces, dependiendo de la aplicación, ya haremos como una elección adecuada del portafolio. Este es otro, sería como otra aplicación que es la laminación de cantos, que digamos las enchapadoras de hot melt han reemplazado bastante esto, pero todavía se hace en gran medida. Y la idea sería en la aplicación, en la parte en la que vamos a poner el canto, poder aplicar en la parte más porosa al menos dos capas del adhesivo, debido a que es muy poroso en esa parte. Ahora, otra aplicación que también está muy en tendencia recientemente es el revestimiento de paredes. A veces estos revestimientos vienen en MDF, en laminados decorativos, y digamos que los policloroprenos están en total capacidad para realizar este tipo de aplicaciones. Eh, Vemos ese ejemplo de los revestimientos en MDF, pero también tenemos algunos otros revestimientos que son más exigentes, por ejemplo, el que ustedes ven ahí con láminas de plomo para lugares donde van a hacer procedimientos con rayos X.
Y hay un sinnúmero de aplicaciones que podemos pensar para los policloroprenos, pegues de tableros aglomerados o MDF con acero inoxidable, o también para hacer algunas puertas de seguridad. Digamos que los cauchos son muy versátiles, tienen mucha capacidad, con eso podemos hacer una gran cantidad de aplicaciones. Y bueno, la idea es poder encaminar estas aplicaciones con lo que sería del portafolio el adhesivo correcto. Así entonces les presento en estos momentos 3 de nuestros productos que hemos trabajado eh, desde hace tiempo. Tenemos el XL497. Vamos a mirar de mayor, digamos, de mayor desempeño a mediano desempeño. Empecemos con el XL497 y vamos a ir haciendo un poco la conexión con las aplicaciones que acabamos de ver, que son algunas de las aplicaciones más comunes. Entonces, el XL497 es un policloropreno base solvente de alta exigencia. Es un producto que tiene muy alta resistencia a la temperatura, hablamos de 180 grados. Entonces, un tipo de producto como el XL497 lo podemos pensar para esos proyectos de, no sé, de muebles y de laminados que van a estar, por ejemplo, a la intemperie, para los postformados donde requerimos mínimo 170 grados de resistencia del adhesivo. Adicionalmente, para otros proyectos de pronto que requieran altas fuerzas de adhesión al final, debido a que el XL497 tiene un buen contenido en sólidos, que es alrededor de los 22. Por ejemplo, para enchapados que sean muy especializados. El caso, por ejemplo, de las exportaciones, de los productos finales que van a ser exportados. Sabemos que dentro de los contenedores hay altas temperaturas y hay altas humedades y lo que no queremos es que, digamos, los productos que enviamos hacia otros países vayan a resultar abombados o incluso despegados. Entonces, el XL497 es un producto de muy alta exigencia que te permite hacerlo, utilizarlo para ese tipo de exigencias. Vamos a ver también aquí el cemento León, que digamos que es un producto de una gama un poco diferente al XL497. Aquí hablamos ya de un producto que es, permítanme mencionarles que el XL497 tiene las dos aplicaciones. Lo podemos hacer manual, pero también lo podemos hacer sprayado. Ahora sí, pasemos al cemento León, que digamos es otra gama de adhesivo. eh, a la hora de pensar, por ejemplo, en un laminado que va a estar a la intemperie o que es muy especial o para un postformado, yo no elegiría, por ejemplo, un cemento León, pero sí lo elegiría, por ejemplo, para laminados que van para interiores, para pegue laminado de cantos, para hacer procesos de tapicería, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con pegues de espumas o textiles sintéticos. Digamos que es un producto que está en una gama un poquito más bajita, sería una gama media, que nos permite también una gran versatilidad, pero que no podemos comparar con el XL497 para esos procesos o proyectos que son más exigentes. Hablamos entonces del cemento León. También el cemento original, digamos que este es un producto un poco más versátil, que lo puedes usar mucho en tapicería, obviamente en procesos para interiores, y que también está muy orientado a otros segmentos donde se utilizan cueros, donde se utilizan de pronto algunos materiales más porosos. También se pueden hacer de pronto algunos pegues de molduras que son sencillos. Es un producto que también estaría en una gama media, digamos muy similar en contenido al sólidos al cemento León, eh, pero si analizamos, por ejemplo, en propiedades, es un producto que tendría una viscosidad diferente a la del León. Entonces, dependiendo, por ejemplo, del sustrato que yo vaya a pegar, si el sustrato es muy poroso, ¿qué me convendría más? Utilizar un producto un poquito más viscoso en vez de uno, por ejemplo, de 2300 en vez de uno de 1700 que sería este. ¿Por qué razón? Porque al tener una viscosidad más baja, entonces en un sustrato de pronto más poroso puede haber una absorción mayor. Entonces también dependiendo, miren que todo esto se va relacionando, qué tipo de sustrato tengo, qué exigencia, para ver más o menos entonces cuál es el adhesivo más adecuado. Eh,
Tenemos entonces para la aplicación manual de estos adhesivos, lo fundamental es que siempre tenemos que preparar las superficies de los sustratos que vamos a adherir. Obviamente, si vamos a adherir sustratos que tienen una superficie muy lisa, que no es porosa, lo que tenemos que hacer es prepararlo con un lijado, luego limpiar, luego aplicar una capa uniforme del adhesivo en las dos superficies. Estos son adhesivos de contacto. Lo recomendable es que siempre se aplique como debe ser, por eso se llaman de contacto, porque los voy a aplicar en ambas superficies. Y luego la recomendación es dejar secar durante 10 a 15 minutos. Obviamente, este 10 a 15 minutos está muy sujeto a las condiciones ambientales. Depende mucho del el ambiente en el que yo estoy. No es lo mismo, por ejemplo, nosotros estamos aquí en Colombia, no es lo mismo la condición de humedad y temperatura que tenemos aquí a la que tienen ustedes allá en Ecuador o, por ejemplo, no sé, Puerto Rico, que es supremamente húmedo. Entonces vamos a encontrar variaciones en esos tiempos de secado dependiendo de las condiciones que tengamos en el ambiente. Y finalmente, una vez que miramos que el adhesivo se ha secado, que no transfiere producto cuando lo chequeamos, entonces ya podemos hacer el pegue, podemos hacer un prensado manual o mecánico también para ayudarle en la adhesión. Y las herramientas, como ya habíamos mencionado al comienzo, para la aplicación manual, obviamente podemos ayudarnos de brochas, llanas, espátulas, cepillos, también es como común algunas veces. Esto en aplicación manual de estos productos. Bueno, vemos que también estos productos tienen la capacidad, hablando ya más de sustratos, de adherir sustratos que son muy comunes en nuestro mercado, como el MDF, la madera contrachapada, el OSB, también, por ejemplo, tableros de PVC que son muy comunes, y obviamente en conjunto con las chapillas, los laminados de alta presión, y todo esto pues como para enchapes. Muy bien, hasta aquí digamos la parte de los policloroprenos. Vamos ahora a tocar un poco la parte de los PVAs. Aquí nuestra intención es como darles de pronto algunas ideas a tener en cuenta a la hora de elegir un PVA adecuado según la clasificación que estos tienen. Entonces, ¿qué podemos ver en los PVAs? En el caso, por ejemplo, de los PVAs, observamos que ya tenemos diferentes aplicaciones. Son muy comunes las engomadoras de rodillo, por ejemplo, o los rodillos manuales, las espátulas, también la aplicación directa desde el envase plástico, es muy común también de manera manual. Esto para mencionar como algunos, pero aquí nos quedarían pues obviamente faltando algunos, como por ejemplo las brochas, que también son comunes. En algunos otros casos, las boquillas para algunas aplicaciones. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con los PVAs? Bueno, entonces, muy importante, los PVAs no se deben usar para aplicaciones estructurales. ¿Qué queremos decir con eso? En algunas aplicaciones estructurales, los PVAs, por ejemplo, no tienen muy alta resistencia a la temperatura. En el caso, por ejemplo, de que hayan estructuras muy grandes de madera que no tengan anclajes mecánicos, sino que solo estén pegados con PVA, en el caso, por ejemplo, de un incendio, ¿quién sería el primero que falla? El PVA. Entonces, digámoslo así, que las personas que están dentro de la estructura, creo que perecerían más fácil por falla del PVA que por falla de la estructura misma. Entonces, por eso decimos, el PVA no es para aplicaciones estructurales, si no hay anclajes mecánicos. Eh, los PVAs tampoco curan muy bien a bajas temperaturas, pues como saben ustedes, estos son adhesivos que están en base a agua, entonces eso los afecta bastante cuando tenemos temperaturas muy bajitas. Y también son adecuados solo para trabajo en materiales porosos. ¿Eso qué quiere decir? Que sería bastante difícil, por ejemplo, hacer un pegue de, no sé, piensen en un MDF con un acero inoxidable, pegándolo con un PVA. No sería posible, el agua no tendría por dónde salir. Entonces, la recomendación siempre es que los sustratos que yo voy a usar con PVA sean porosos. Eh, bueno,
muy importante identificar también si los proyectos van a ser para interiores, para exteriores, la madera que yo voy a usar, si es una madera aglomerada, si es una madera dura, qué contenido de humedad tiene esa madera. Muy importante recoger como todos estos datos. Muy bien, pensando entonces en la exigencia, hablando del uso de los PVAs, muy importante es la resistencia a la humedad y también condiciones de proceso, como por ejemplo lo son el rápido prensado. Si yo, por ejemplo, por mi productividad necesito un PVA que prense, no sé, en 30 minutos o que no tarde más de 45 o una hora. Si yo tengo prensa solo en frío o tengo la capacidad de ponerle temperatura y el PVA tengo que mirar que haya sido pues como diseñado para esa aplicación. Eh, Muy importante la clasificación de los PVAs. Vamos a mirar esa clasificación. Muy común y la tomamos del sistema del estándar europeo en la EN 204 y es una clasificación que nos ayuda mucho a elegir el tipo de PVA que vamos a usar en un proyecto. Entonces, así hay una clasificación que es de 1, de 2, de 3 y de 4. Entonces, si hablamos de la primera, el de 1, digamos que es como el tipo más básico de PVA que se tiene, es solamente para uso en interiores y para temperaturas que no exceden o que ocasionalmente exceden los 50 grados centígrados y para una madera que no tenga un contenido de humedad superior al 15%. Digamos que es muy básico. Ahora vamos con el tipo de 2, que esos son muy comunes, digamos, en el uso, por ejemplo, para entamborar puertas, eh, para ensambles, muy común, por ejemplo, el de 2 para proyectos que van para interiores. Entonces, está dedicado a todos esos productos finales que van a estar al interior, de pronto con alguna exposición a la humedad, pero que sea muy ocasional y que el contenido de la madera no supere el 18%. Y ya nos vamos a los más especializados, que serían el d 3 y el d 4. Entonces, en el d 3 estamos hablando que lo puedo usar para áreas interiores, pero que también me sirve para unos tiempos de exposición más largos en ambientes húmedos. Por ejemplo, es muy común que algunos clientes usen PVA tipo D3 para exportaciones. El caso de algún cliente que tuvimos, simplemente hacía puertas entamboradas, pero las exportaba a Estados Unidos. ¿Qué pasaba? Dentro del contenedor había altas temperaturas y altos niveles de humedad. Entonces, utilizando solo un D2, algunas puertas llegaban despegadas. Entonces, ¿qué se recomendó ahí? Usar, por ejemplo, en ese caso, mejor un D3, aunque digamos que el proceso de hacer una puerta entamborada no requería una cosa, digamos, tan especial, pero ya con esa condición de exportación era necesario. Y finalmente el de 4, que digamos sería como el más exigente, el de más altas características, que es para uso en interiores, pero con largos tiempos de exposición al ambiente. Muy bien. Eh, Estas son como las generalidades a tener en cuenta. Las viscosidades de los PVAs es muy importante relacionado con el tipo de proceso que yo voy a usar. Si, por ejemplo, es una encoladora de rodillo, entonces, ¿qué viscosidad tiene que tener mi producto? Eh, Obviamente para que maquine, para que funcione bien, los tiempos de prensado, las presiones, los tiempos de cerrado y las aplicaciones, ¿cierto? Que el PVA esté también diseñado, por ejemplo, para hacer laminaciones, eh, para procesos que son de pronto más exigentes, hay que mirar muy bien el diseño del producto. Bueno, las aplicaciones como más prácticas, tableros alistonados, por ejemplo, son muy comunes con los PVAs. Los tipos de ensamble, por ejemplo, para los tableros alistonados, para estos tipos de ensamble, si es para interiores es muy común el uso de los D2. Ya si requiero exposiciones a la humedad, un D3 vendría muy bien. Y el uso también, la fabricación, perdón, de las puertas entamboradas, que muchos D2 son suficientes para entamborar las puertas. Finalmente, vamos a hablar un poquito, para terminar nuestra presentación, de los SBC, eh, que son cauchos que no contienen tolueno, se aplican preferiblemente por spray, de pronto para los que tienen procesos de tapicería, son muy comunes. Quisiera mencionarles así rápidamente. Estos son cauchos
que también vienen en una base solvente de pronto diferente a la de los policloroprenos, y que son especiales para adherir espumas, espuma madera, eh, espuma, por ejemplo, con textiles vinílicos o sintéticos, y son muy especiales, ¿por qué? Principalmente porque el pegue es casi inmediato. El tiempo de pegue es menor a 5 minutos, es una cosa realmente muy rápida que tiene muy buena resistencia en este tipo de sustratos. Así entonces tenemos dos productos de pronto que se podrían probar más adelante, que son el Pegaplas Plus y el León Tapicería, que son tipo caucho SBC. eh, para los procesos de tapicería, que son como más, digamos, más simples. Entonces, estos son productos que le dan muy buena resistencia en esa parte de tapicería y son súper rápidos. Bueno, espero haya sido muy útil este rato de charla, la información que les hemos dado. Aquí ya entonces terminamos la presentación. Gaby. Muchas gracias, Beatriz, por esta información súper útil, mostrarnos estas características de cada uno y dónde lo podemos usar. Vamos a entrar a la sección de preguntas. Tenemos algunas, pero antes quiero comentarles que para esta sección también tenemos la presencia de nuestro querido Iván Jurado. Él también forma parte de Pegaucho. Recuerden que él es el ingeniero técnico de Pegaucho con mucha experiencia, tiene 33 años en formulación y desarrollo de adhesivos para todos los sectores de calzado, madera, construcción y todos los sectores afines, ¿no? Además de él, capaz algunos ya lo conocen, ya ha dado algunas capacitaciones con nosotros y para complementar y poder responder a sus preguntas también va a estar acompañándonos. Iván, muchas gracias. Por favor, si puedes prender también tu cámara y tu micrófono, por favor, para que puedan, para poder comenzar con las preguntas. Hola Iván, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches para todos, qué rico acompañarlos. Va a ser un gusto acompañarlos con las preguntas. Perfecto, vamos con las preguntas. Veo también que nos están dejando sus puntos de vista sobre este tipo de adhesivos que a muchos lo están recomendando para sus usos también. Nos dice Marco Padilla. Disculpe, para pegar césped sintético, ¿qué pegamento sería el recomendado? Iván, por favor, si nos puedes ayudar con esta pregunta. Bueno, interesante esta parte, sobre todo que nosotros les mencionamos productos muy orientados hacia la madera. Dentro de nuestros desarrollos contamos con un adhesivo muy apropiado para esa instalación de la grama sintética, lo llamamos grama pega, y tiene característica que si bien es un cemento de contacto, un policloropreno, una de estos mismos pegantes que estamos hablando, lo modificamos con un aditivo que le ayuda a que tenga resistencia a esas condiciones ambientales de humedad y de temperatura a las que va a estar expuesto permanentemente esa grama sintética. Aunque esto tiene pues una inclinación, cierta caída hacia los extremos para evitar esa acumulación del agua, entonces con esos fines lo recomendamos. Aquí en Colombia pues lo hemos venido aplicando ya en muy buena cantidad de canchas con buenos éxitos. Tenemos datos de hace ya por lo menos 10 años que hemos venido trabajando con este producto. Entonces creemos que es una aplicación muy práctica, muy buena que podemos recomendar sin ningún inconveniente. Perfecto, muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Beatriz, por favor, ayúdanos con esta. Nos pregunta Elizabeth si el XL497, ¿cuánto tiempo más o menos se demora el secado en lugares húmedos, cálidos, como por ejemplo la costa ecuatoriana o colombiana? Bueno, estamos hablando, dependiendo de la aplicación, si estamos hablando de una aplicación manual, siempre estamos recomendando entre 10 y 15 minutos, que es lo que hemos medido más o menos en ambientes, digamos, como costeros de nuestros países. Ya, por ejemplo, si es una zona con una humedad demasiado alta, como la que les mencionaba ahora, como por ejemplo Puerto Rico,
digamos que el tiempo puede ser un poquito más alto, llegando a los 25 minutos. Y si hablamos de aplicación por spray, obviamente como vamos a tener una capa de producto más delgada, podríamos estar hablando más o menos entre unos 5 y 10 minutos. Perfecto. Jared nos tiene otra pregunta que también se combina mucho con la pregunta de Ronald. Iván, por favor, si nos ayudas respondiendo, nos dicen, ¿el pegamento XL497 también es eficaz para pegar fórmica o cuál le recomendarías? Bueno, dentro de la gama que nos presentaba Beatriz, mire que ahí la parte de las especificaciones, lo que es la viscosidad, lo que es contenido de sólidos, y el 497 para nosotros es el ideal, es el pegante que presenta mejores especificaciones, mejor desempeño. Entonces, para ese trabajo con fórmica, con el laminado decorativo, es el ideal. Tener en cuenta, digamos, la aplicación, que le quede lo más uniforme posible. Y aquí el sistema en spray, yo diría que es más recomendable, sobre todo cuando vamos a hacer uso de un laminado decorativo, el delgadito, el F6, que a veces es de un tono brillante. Entonces, con el fin de que no quede marcada en la parte externa la aplicación del pegante, sería ideal ese proceso en spray con el 497. Tener en cuenta que tenemos las dos versiones, la versión manual y la versión en spray. No son los mismos en cuanto a la viscosidad y cada uno tiene su forma de aplicar, entonces para que tengamos en cuenta y no es modificado pues con adición de solventes, no, le ajustamos lo que es la parte de los materiales, de la materia prima con que se trabaja para que nos quede con esa característica. Entonces, como conclusión, el 497 ideal para ese tipo de trabajo con laminado. No queriendo decir que, por ejemplo, el cemento pega 8 no lo podemos utilizar. También, sobre todo cuando es la parte plana, también lo podemos trabajar, pero ideal el 497 para ese proceso. Perfecto, muchas gracias. Beatriz, tenemos una pregunta de John. ¿Qué pegamento le recomendarías para madera que tenga un secado rápido? Bueno, para madera que tenga un secado rápido, ideal, podría ser un 497. Si es aplicación manual, eh, digamos que te puede dar un tiempito adecuado para esa madera que de pronto, no sé, tiene secado rápido porque es muy porosa, entonces absorbe bastante. Podríamos pensar en ese, dependiendo, digamos, qué tan poroso sea, qué tiempo tenga como de absorción. Si es muy, digamos, absorbe mucho, muy rápido, se seca muy rápido, lo ideal sería que pongamos un producto que sea más bien viscosito. El XL497 versión manual tiene una viscosidad que puede ser adecuada para ese caso. También en su versión sprayable, ¿por qué razón? Porque cuando sprayamos, eh, el adhesivo queda de manera muy superficial, entonces también sería muy. Perfecto. Iván, nos preguntan acá, Luis Miguel nos pregunta, referente con la madera, el pegamento de cola blanca que se usa normalmente para uniones, ¿se puede reemplazar con los pegamentos que hemos visto en este momento? Bueno, Luis Miguel, esa pregunta yo diría que es bien interesante, sobre todo porque mira que nosotros tenemos procesos donde queremos hacer un proceso de torno, un proceso adicional, donde lo vamos a someter a cierto tipo de maquinaria. Normalmente, cuando estamos haciendo puertas, cuando estamos haciendo tableros alistonados con ese tipo de producto de PVA, se trabaja en la cola blanca, el adhesivo de PVA. Hemos hecho algunos ensayos con un cemento de contacto y lo sostiene, pero muchas veces la exigencia que vamos a tener es mejor si tenemos la posibilidad de no correr el riesgo, sobre todo por esos esfuerzos mecánicos, no hacerlo. Y además, pues mire que si cuando trabajamos con una cola blanca es un poco más económico el costo del producto y también el olor, las mismas condiciones de trabajo, pues van a ser más favorables con la cola blanca. Entonces, cotejar todo ese tipo de elementos para utilizarlo. Se han hecho ensayos, han sido con buenos resultados.
pero si podemos seguir trabajando con los PVA, las colas blancas, mucho mejor. Perfecto. Beatriz, nos pregunta Francisco, ¿crees tú que si aplico una capa más gruesa del adhesivo dará un mejor resultado o no? No, siempre tenemos que tener en cuenta que la aplicación, la capa que yo voy a poner sobre la superficie no debe ser excesiva. ¿Por qué razón? Si tienes una capa muy excesiva no vas a alcanzar a evaporar el solvente que necesitas evaporar para hacer el pegue. Eso se va a demorar un montón de tiempo y cuando hagamos el pegue probablemente va a quedar parte de solvente atrapado, podemos tener abombamientos, no es adecuado. Siempre tenemos que tratar de que la capa sea suficiente, no excesiva, para que el pegue pueda ser correcto y no tengamos ningún tipo de falla. Perfecto. Iván, Bernarda nos pregunta, ¿qué tan fuerte es el olor del pegamento? ¿Qué se puede utilizar para evitar respirar o aspirar a este producto sin que afecte la salud del operario? Bueno, amigo Bernardo, yo creo que esa pregunta va muy acorde con lo que venimos trabajando nosotros actualmente en nuestra empresa. Primero, restringir el uso de los solventes que tienen fuerte olor, caso en este de lo que viene a ser el tolueno, que es un hidrocarburo aromático, quitarlo de la formulación o migrar a la tendencia que ya estamos trabajando, lo que son adhesivos base agua, donde estemos eliminando toda esa serie de productos. Es un paso que ya venimos dando bien importante con ese objetivo. Entonces, ahí ya, para ser consecuentes con lo que nos estás preguntando, también entonces, ya cuando no tenemos, estamos utilizando ese tipo de productos que todavía mantienen el solvente, utilizar una máscara, ojalá full face, donde podemos controlar y protegernos los ojos, protegernos la boca, la nariz, para evitar inhalar ese tipo de solventes. Lo mejor protegidos que podamos tener para evitar ese tipo de contactos. Sabemos que la exposición permanente, pues ya con el tiempo nos puede generar algún tipo de dificultades respiratorias en el mismo sistema neurológico, todo ese tipo de aspectos. Entonces, estamos migrando, lo estamos eliminando de las formulaciones. Creo que va a ser un paso interesante para todos ustedes al momento de trabajarlo en los talleres, en sus fábricas. Perfecto. Bueno, vamos a responder dos preguntitas más por cuestiones de tiempo. Muchas gracias a todos por dejarnos tanto sus comentarios, sus acotaciones como sus preguntas que nos sirven a todos para entender un poco más de esta capacitación. Tenemos una pregunta de Leonardo. Beatriz, por favor, nos dice, ¿qué tipo de solvente se necesita para la dilución de estos pegamentos? Bueno, si hablamos de la dilución de los policloroprenos, me imagino que estás preguntando por ese tipo de química. Entonces, los policloroprenos generalmente vienen en dilución con tolueno. Entonces, la idea es que si quieres bajar viscosidad o si está muy viscoso y necesitas diluirlo un poquito, puedes hacer una mezcla con tolueno. eh, o también nosotros pues en el portafolio tenemos una mezcla de otros solventes que utilizamos también para bajar viscosidades, eh, que se llama, se me escapa el nombre, don Ivancho, ¿cómo se El llama? algazador de Adelgazador, 80. DT80, correcto. Entonces, lo más fácil, aunque el tolueno es un poco controlado, no sé qué tan sencillo sea de pronto que lo consigan, es por eso que nosotros ofrecemos un adelgazador que preparamos para que los clientes puedan hacer uso, porque a veces es difícil conseguir el tolueno en el mercado. Perfecto. Perdón, Fernando, perdón, Gaby. Aquí también es bueno mencionar que muchas veces en los talleres se recurre a esta mezcla de solventes que conocemos como thinner. Eso no lo recomendamos utilizar cuando vamos a adelgazar, porque como ese thinner no tiene una formulación estándar, no siempre el fabricante utiliza los mismos solventes, entonces desconocemos la formulación que tenga un determinado empresario, fabricante, para ver cómo se va a comportar con el pegante. Hay unos que disuelven completamente el pegante, hay otros que antes forman grumos, entonces por eso lo recomendable es como nos está hablando Beatriz, tolueno o el algazador. El thinner es mejor hacer las evaluaciones previas para saber si lo podemos utilizar o no.
Perfecto. Vamos con una última preguntita. Nos encantaría responder a todas sus preguntas que nos van dejando específicamente, pero por cuestiones de tiempo no podemos, no alcanzamos a todas, pero si ustedes gustan, pueden comunicarse con nosotros y resolver todas sus inquietudes. Fernando nos pregunta, ¿qué tiempo de duración tienen estos pegamentos y cómo se recomienda almacenarlos para mayor tiempo de uso? Amigo Fernando, los pegantes nosotros en los rótulos hablamos sobre todo lo que son los elementos de contacto, los pegantes amarillos o de policloropreno, hablamos de 1 año de vida útil. No porque se descompongan o pierdan sus propiedades de desempeño, sino porque desconocemos, por ejemplo, las formas de almacenaje y ahí es complementando la pregunta que nos estás haciendo. Cuando lo vamos a almacenar, recomendamos que esté en un espacio donde no haya mucho calor, protegido de la luz solar, de todas esas condiciones ambientales extremas. Y es justamente por eso que como también desconocemos cómo lo están almacenando, entonces al cabo de 1 año, pues que el pegante esté cambiando de color porque está recibiendo luz solar, entonces ya la persona lo va a utilizar con desconfianza porque ya le da un tono más oscuro o porque se le quedó, aflojó un poco la tapa, entonces se le incrementó la viscosidad. Entonces, con el fin de evitar ese tipo de situaciones, nosotros hacemos, de acuerdo a nuestra experiencia, la recomendación que utilizarlo 1 año, donde consideramos que el pegante mantiene sus especificaciones, no cambia nada de su desempeño, entonces para ir más a la fija, más seguros. Pero eventualmente se podría utilizar un poquito más el producto si se le hacen los ajustes correspondientes, sobre todo si hay que diluirlo o hacerle algún trabajo adicional. Perfecto, muchas gracias Iván y muchas gracias Beatriz por Muchas gracias. compartirnos estos datos técnicos interesantes y muy importantes también para aplicarlos en nuestros proyectos. A todos Muchas gracias a ustedes, todos. muchísimas gracias y estamos dispuestos a acompañarlos. Nos hacen contacto a través de Gaby, de Bernardo, todo esto para que los podamos solucionar y responder cualquier inquietud que tengamos desde acá. Con mucho gusto será para nosotros poderlo acompañar en todos estos procesos. Feliz Perfecto, tarde. muchas Un gusto. gracias.